Bueno, ayer les mandé a todos la nota del TP2, ¿no? Todos los de este grupo lo recibieron. Si hay, Sí, si hay- bueno, muy bien. Si hay invitados, no sé, pero los que son del grupo 3, todos deben haber recibido su nota, estaban muy bien en general, así que bien. Este, aún así, aún cuando estaban muy bien en general, quisiera decir un comentario, porque sobre todo la parte de pasar el A como parámetro, me parece que les resultó confusa. ¿Está bien? Entonces, quiero hacer comentarios, por más que todos tengan el TDA, o casi todos, o muchos, bueno, no sé, creo que los que al menos, bueno, muchos tienen el TP aprobado, pero son comentarios que les deberían servir. Así que voy a tomarme un tiempo para eso, aunque no sea una pregunta de nadie, pero quiero mostrarles esto. Ahí se ve, ¿no? Estoy compartiendo Python. Bueno, entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, acá teníamos la función esta de S, I y T, ¿no? Que primero, que de alguna forma dependían de unas constantes A y B, y que primero eran constantes concretas en el inciso A, que eran 0,2 y 0,1, qué sé yo, o 0,2 y 0,01, bueno, no me acuerdo, unas constantes concretas, y después en un momento pasaban a ser parámetros de la función. Entonces, muchos hacían algo así, por ejemplo, definir f de tx, dos puntos, y era, bueno, no sé, return, este, a por tx, no sé, bueno, no importa lo que es la función, ¿no? Pero como que dependía de una que no estaba dado. Entonces, justo antes de esto, a veces justo antes de esto ponían a igual 0,1, y entonces ¿cómo se entiende esto? Bueno, cuando yo ejecuto esta celda, defino que a es 0,1 y que la función f de x es la función que te devuelve a por t por x. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? sí. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en otra celda digo que a ahora vale 8 y le pido que me calcule f de 1, 1? Me da 8, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo le digo acá, paso otra celda y le digo a vale 8, entonces ahora para Python a vale 8, a sobreescribió en la variable a, antes le habían dicho que valía 0,1, pero ahora en una instrucción nueva le digo que a vale 8. Y cuando le pido que me calcule f de 1,1, va de nuevo a la fórmula de f y hace la cuenta con el valor actual que tiene de a. ¿Está bien? Que la primera vez que yo la corrí valía 0,1, pero ahora es 8. ¿Se entiende? Digamos, Sí, sí, ¿se tienen. entiende? Bueno, muy bien. Entonces, cuando uno hace estas cosas, tiene que ser muy prolijo para decir, bueno, cada vez que yo que yo llamo a la función f, la voy a llamar con el valor de a correcto, y que yo no se lo estoy indicando. Se tiene que ser el correcto porque la última vez que yo haya llamado a, la última vez que yo haya dicho quién es a, tiene que ser el valor que necesito antes de llamarlo. ¿Está bien? Entonces, en el TP, en general, todos lo hicieron bien esto, pero el TP de alguna manera eran tres consignas nomás, eran A, B y C. Si ustedes alguna vez tienen que hacer un programa mucho más grande, no sé, que evalúe muchos datos y que venga, que vaya, que vuelva y que qué sé yo, es difícil ser tan prolijo y nunca equivocarse. Entonces, les quiero recomendar como práctica, por ejemplo, que todo lo que requiera la función sea pasado como parámetro. Entonces, acá yo puedo incorporar el parámetro acá, f de t x a, y entonces después llamo con el valor de a que a mí me gusta. No sé, si me gusta el 8, le paso el 8. Acá no lo sale. Pero si me gusta el 7, le paso el 7.
Y acá no importa que yo le haya dicho que acá A vale 8, porque las funciones, cuando yo defino una función, que es txa, momentáneamente, dentro de la definición de la función, A es el tercer valor que yo le paso. O sea, este A, que está pasado acá como parámetro de una función, no sobrescribe este valor de A. O sea, si yo después de esto le pido que me imprima A, me va a decir que vale 8, ¿no? Ojo. ¿Está bien? ¿Ven lo que hice ahí? Puse A vale 8. Ahora, imprimime el valor de f de 1,1,7. Este 7 juega el rol de este a, pero este a, que está acá en la función, no es el mismo que la variable a. Todas las variables que están en la definición de una función son lo que se llaman variables locales. Nacen y mueren solamente para ejecutar, para calcular el valor de la función y no sobrescriben todo lo que está fuera de la función. ¿Esto se entiende? Sí. Bien, entonces, pasado así, ahora yo como que me despreocupo. ¿Qué quiere decir que me despreocupo? Me despreocupo de tener que tener el cuidado de cada vez que llamo a la función, el A sea correcto. ¿Y cómo es que me despreocupo? ¿Es gratis despreocuparme? O sea, escribirlo de esta manera me ahorra trabajo. No, no es que me ahorra trabajo. Lo que pasa es que me despreocupo porque ahora yo estoy seguro que cada vez que yo quiero llamar a la función, le tengo que pasar el parámetro de alguien que yo estoy pensando en este momento. ¿Está bien? Entonces, digamos, no puede estar mal porque de casualidad me quedó mal el A que yo tenía, sino va a estar mal si yo le paso mal el valor de A, pero siempre que yo se lo pase bien, A pasa como parámetro. Entonces, no es el último valor de A que tiene el programa, no sé, porque aparte a veces ejecuto primero una celda, después otra, después otra, después vuelvo a la primera y el valor de A cambió. Y eso es difícil en un programa largo no equivocarse con eso. Por eso es mejor que todo lo que vaya a usar una función sea pasado como parámetro. Entonces la función yo miro y sé lo que va a dar. No depende de un valor que puede estar definido en otra celda mucho antes. ¿Se entiende esto que quiero decir? Sí, se entiende. Bueno, Y cuando están sí. los demás valores en el ítem C, ¿qué hacemos? ¿Ponemos todos los valores en esa coma o hacemos función Por por función? ejemplo, yo puedo poner for a in. Bueno, acá hay variedad, ¿no? Pero por ejemplo, algunos ponían así, for a in range, y empezando en 0,4, terminando en 1,4, terminando justo antes de 1,4 y con pasito 0,1, haceme el rungecuta 4, que definí yo en otra función, de la f, el x0, el tiempo inicial, el tiempo final, y el valor de A de este momento. Entonces le digo que llame, no sé, X igual el valor de rungecuta, no sé qué, y bueno, y ahora plot, y en general la de infectados, todo el mundo la ponía en la segunda fila, que está muy bien, es muy razonable, algo así. ¿Se entiende? O sea, había que modificar, yo ya me olvidé, pero modificábamos el runge de CUTA para que acepte un parámetro A también. Yo creo que esa es la mejor práctica, porque entonces Mm. cuando vos lo llamás, lo llamo con todos estos parámetros, no con un parámetro A que está dando vuelta y que bueno, que repito, en este TP la mayoría lo manejó bien, pero yo les quiero dar consejos para si tienen que hacer un programa más largo. ¿Está bien? Entonces, si vos lo pasás como un parámetro y modificás el root ejecuta, entonces bueno, cada vez que lo usás, se usa con el valor de A que está indicado ahí mismo. ¿Está bien? Ok. Bueno, acá me va a decir que error porque no sabe quién no ejecuta. Y quiero decir otra cosa. Por ejemplo, algunos hicieron esto. Definir un ejecuta 4, bueno, no sé, de una F. Ah, perdón. ¿Y cómo sería este run ejecuta 4 que está acá?
cuando llamo, el A pasa a ser parte de la función. Entonces, para la parte A había una función que era concreta porque no dependía ni de A ni de B, era con 0,2 y 0,01, qué sé yo, no me acuerdo. Entonces eso está bien. Pero para la parte B, la función dependía del A, como dice acá arriba. Entonces podemos llamar, por ejemplo, F2 a esta función, a la que F supongamos que es F de Tx, es la que no depende de A, entonces podía ser 0,01, 0,1, no me acuerdo, por T por X, o sea, para el valor concreto, y después una F2 que sí depende de A y que es A por T por X. ¿Está bien? Entonces, el run ejecuta 2, el run ejecuta este que estoy haciendo acá, en el cual yo le paso el parámetro, vamos a ponerle run ejecuta 2, como para que run ejecuta 4, 2, para que se note que es la segunda versión. Dentro de todas las cosas que tiene que hacer, que tiene un for, bueno, no sé qué, cuando va completando una por una todas las columnas, llama a la función f2 de tx y el a en cuestión. ¿Sí? Entonces, este run ejecuta, perdón, acá estoy mezclando las cosas, disculpen. Acá quiere decir, en la definición de este run ejecuta 2, que depende de f, el valor inicial, el tiempo final y la función que le estoy pasando, cuando tengo que hacer las cuentas, yo llamo a la función 2 en t, x y el a que le paso. O sea que yo le paso el parámetro al run ejecuta, porque ¿cuándo lo va a necesitar? O sea, ¿por qué se lo paso? ¿Para qué le va a hacer falta? Bueno, porque cuando llama a la función, quiero que llame a la función que toma tres variables, que toma tx y el parámetro. ¿Está bien? Entonces el a se lo paso acá. Yo vi varios TPs que funcionaban, porque lo decía, porque bueno, finalmente manejaron bien el A, pero por ejemplo hacían un run ejecuta para el ítem A y otro run ejecuta para el ítem C, en el cual cuando definían la función le ponían así, definición run ejecuta 4 de F2, X0, T final y A, pero después A no se usaba nunca. O sea, en todo el código no usaba nada. Entonces, no, o sea, un parámetro que yo se lo paso, si no lo uso para nada, bueno, está bien, nadie puede acusarme de no habérselo pasado, pero no lo estoy usando, no es la filosofía. O sea, finalmente el programa funcionaba igual porque la definición de la F tenía un A, y entonces, bueno, cuando corrían el programa, justo el último valor que le habían dado a A era lo ponían dentro de un for, entonces el valor con el que llamaban a la función era el correcto, pero eso no es pasarle A como parámetro, eso es poner un adorno ahí que sea un coma A y que no lo uso nunca, eso no era esa no es la idea. ¿Está bien? ¿Me siguen o estoy hablando cosas demasiado poco concretas? Sí, creo que sí. Bueno, muy bien. Y lo último, que así te quiero indicar, que insisto, el programa funciona igual, pero no es una buena práctica, voy a irme un poco más por las ramas. Cuando uno hace un código, hay digamos dos opciones, o podemos identificar dos situaciones. Situación 1, hago un código para mí y lo único que me importa es entenderlo en este momento y bueno, si anda, anda y no me importa ni que esté prolijo, ni que sea legible, ni nada. Esa es la opción 1. Opción 2, hago un código que calcule algo, pero yo quiero que alguien más confíe que lo que yo le dije que calcule estaba bien. Entonces, la otra persona, o el referee del paper, o lo que sea, o el docente que me corrige, quiere ver ese código y quiere entender que ese código calcula lo que yo quería calcular o lo que me pidieron que calcule. Entonces, en ese sentido, el código no es solo una interacción humano-máquina, es también una interacción humano-otro humano, entre humanos. ¿Está bien? Es como un lenguaje entre humanos. Además de ser un lenguaje entre un humano y una máquina, es un lenguaje entre humanos, porque si ustedes me dicen, este programa calcula el pico de infectados, a ver, ¿por qué? Si yo lo veo y para mí es chino básico, yo no te creo que vos calculaste el pico de infectados. Entonces, hay un punto en que el programa tiene que ser legible.
entiendo, o sea, como decía antes, en este TP, bueno, si andaba, andaba, está aprobado. Pero algunas cosas son prácticas, veo que tienen bastante metidas, algunas prácticas que no son buenas desde el punto de vista de la comunicación entre humanos. ¿Entendés? Un humano que lee tu código y lo tiene que entender. Algunas son las que ya mencioné, y la otra que quiero mencionar es definir una función adentro de otra función. O sea, por ejemplo, acá estoy definiendo rungecuta 4 y en el medio de la función defino que f de tx es igual a no sé qué. Bueno, entonces, esto, digamos, la verdad es que funciona, porque cuando va corriendo el programa dice, bueno, y ahora voy a llamar una función auxiliar. Ah, ¿y quién es la función auxiliar? Ah, bueno, es esta, y te le dice quién es. La verdad es que funciona, pero cuando uno cuando uno estudia en el primer curso de matemática que tomen, no sé, a veces en la secundaria, o cuando sea que ocurra, en la primera vez que uno ve funciones, uno aprende una función, es algo que recibe unos valores de entrada, hace algún tipo de cuantito o asignación y devuelve un valor. Tengo un dominio y un codominio, agarro a alguien del dominio, le hago lo que sea y le devuelvo el valor que es alguien del codominio. ¿Está bien? Entonces, en esa concepción que tenemos las personas de lo que es una función, no tiene sentido que haya una función definida dentro de otra. O sea, la definición de cada función es independiente. Puede ser que una función llame auxiliarmente a otra función, pero para que sea entendible entre humanos, la función auxiliar tiene que estar definida antes. ¿También? Entonces yo defino primero la primera función, después termina su definición. Después empieza la definición de otra función que auxiliarmente llama a la que definía antes, está bien. Y lo que se puede haber hasta así, una cadena de 8 funciones que cada una llama a la anterior, eso no hay problema. Pero es más claro si cada una está definida por sí misma, porque el concepto de funciones, de definición de función, es independiente, no es que la definición de una es algo que está dentro de la definición de otra. O sea, es distinto que auxiliarmente llamar a otra. Y por eso, digamos, se pone primero las auxiliares, todas las que necesito, y después voy poniendo las siguientes. Pero no adentro, eso puede andar, pero dificulta o disminuye lo que se entiende. Bueno, del TP, ¿alguien quiere comentar algo? O hacer alguna pregunta, algo? Igual estaban muy bien, ¿eh? Estaban mucho mejor que el TP1, lo cual fue una alegría. Y aparte era lindo, ¿no? Daba lindo, daban lindas curvitas. Estaba simpático. Aparte cuando uno Yo dice, tengo una pregunta. sí, sí, Eh, cuando, querí- Cuando quería hacer el programa del punto C, quería meter el gráfico dentro del def, pero cuando lo hacía me daba diferente. Porque creo bueno, que que tiene adentro, pero. meter los gráficos dentro de las funciones tampoco es algo que está bueno, porque la función, ¿qué hace? La función te calcula tx y vos después agarrás tx una vez que ya está calculado y lo graficás, pero no es parte de la definición de la función. ¿Me Ah, explico? o sea que no hay forma de hacerlo automático y que esté bien. Tipo, siempre voy a tener que graficarlo afuera. Digamos, es lo que te decía antes. Una cosa es lo que vos haces, bueno, mi objetivo es que grafique esto, y bueno, quiero producir el gráfico y nadie va a mirar mi código, entonces es como lo que vos haces adentro de tu casa cuando nadie te ve, digamos. Podés hacer todas las cosas, bueno, este, digamos, pero entonces, bueno, ahí a vos te importa que se produzca ese gráfico y no te importa cómo. Pero si vos querés mostrar el código y que otra persona lo mire, es mejor, es más entendible, si vos haces una función que yo te paso quién es A, quiénes son los valores iniciales, y tu función calcula el programita en cada tiempo, te da dos vectores, ¿no? Uno el vector de tiempos y otro el vector con la función de infectados. O en este caso, había que calcular, por más que en el ítem C, por más que haya que graficar solo los infectados, era inevitable calcular todos susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, yo hago una función que yo le paso el A, los valores iniciales,
y me da los tiempos, los susceptibles, los infectados y los recuperados. Y una vez que la función me devolvió eso, fuera de la función, con el resultado que me produjo la función, yo hago el gráfico, que es simplemente poner plot t, x, Eso. x1, la segunda fila. Ah, ok. ¿Bien? Yo creo, ¿quién me preguntó? Dateo. Sí. Yo creo que recuerdo tu programa y vos lo hacías. ¿Por qué te funcionaba adentro? Porque adentro de la función tenías el valor correcto de A, es lo que yo decía acá. Vos decías, para cada A que te arme esta función con el último A que tiene, que era el correcto, y entonces inmediatamente le pedías el gráfico antes de cambiar de A. Y por eso funcionaba bien. Para solucionarlo tenés que hacer esto, que le paso el A como parámetro, me lo calcula, lo grafico. Le paso el A como parámetro, ¿ves cómo está más o menos acá en la celda 9? Para cada A, en el rango de los A que había que mirar, calculame quién es el vector TX, quién es el vector T y quién es la matriz X, con las tres filas, y después graficame el T correcto. Y Y después, es que yo lo hice así, pero sí, no lo podía, porque cuando intentaba meter adentro del def, no sí. mandaba. Lo tuve que hacer afuera. Por eso te pregunto lo de recién. Sí, pero me parece que vos, bueno, tendría que hablármelo, pero yo creo que Pero vos no le no puse pasabas la. el programa. Sí, no le Ah, puse la claro, I. Sí. por eso, ese es el problema. Ah, No tenías el A como ok. parámetro. Entonces lo hacías adentro del gráfico, adentro de la función, para que no te cambie el A antes de graficar. Después llamabas de Ah, vuelta, calculabas, graficabas, después cambiabas el A, calculabas, graficabas. Pero si vos le pasas el A como parámetro, lo puedes pasar, calcular y después graficar. ok. Y esto, perdón, varios tenían esto. O sea, a la mayoría les andaba, pero porque hicieron alguna solución chanchita del problema. Ok. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario más de usted, algo? Sí, o sea, básicamente lo que me tengo que llevar de esto es, adentro de la función te tratar de meter lo menos posible. O sea, yo quiero que me haga el run ejecuta, me devuelva los valores y después yo afuera hago las cosas. Sí. Porque mi O lógica es sea, una limitar. función, espera, que vos le pasas algo y te calcule algo. Que imprima por pantalla, que grafique, todo eso es raro, es chancho, porque no es, una función no es eso. O sea, está bien. O sea, como decía antes, si es algo para vos, bueno, dentro de tu caso cada uno hace lo que quiere, pero si es algo que tenés que comunicar a otra persona, entonces es más claro si las funciones calculan y después con los resultados hacemos gráficos, imprimimos por pantalla y eso. Ok, ok. Sí, porque yo hacía todo lo contrario. Metía todo lo que más podía dentro de la función, como para que me hiciera todo, y listo. Funciona, pero no es aconsejable. Va, yo soy matemático, la gente de computación es como ese talibán de esto, te dice, no, esto está mal, porque grafica dentro de la función. Bueno, para mí no es tan estricto, pero sí estoy de acuerdo que como práctica no es aconsejable. Pero si necesitas imprimir un valor, eh, digamos que no es lo que te devuelve la función, por ejemplo, yo tengo hecho una función en donde me devuelve el polinomio, digamos, ay, la recta de interpolación, digamos, de cuadrados mínimos, y en el Sí. medio le pido que me imprima el valor de alfa y de beta, porque en el return directamente le pido que me devuelva P, y no es o sea, alfa y beta no son uno de los resultados, entonces después no le puedo pedir que me los imprima. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Sí, se entiende. Pedirle que te imprima alfa y beta, como te decía antes, es chancho. Si tu función te calcula P, vos después podés recuperar, o vos podés decirle, tenés dos opciones. Uno, decirle que la función te calcula el vector de coeficientes. Entonces después, a partir del vector de coeficientes, puedes recuperar alfa como el C0, beta como el C1 y P como el poli 1D de C. Ok, perfecto. Esa es una. Y la otra opción es pedirle a la función que te devuelva el polinomio, coma el C0, coma el C1, que te devuelva las tres cosas.
Entonces después el usuario llama a la función y de las 3 cosas que le devolvió, que no hizo más trabajo para devolverte 3 cosas, porque son 3 cosas que de todas maneras calculó en el medio, tu función te devuelve todo eso y vos de todo eso tomás lo que necesitas según el uso que le quieras dar. ¿Viste, por ejemplo, la función, el comando EIG de Python, que te devuelve Sí. los autovectores y los autovectores? Te vuelve todo. Bueno, vos a veces querés los autovalores, bueno, entonces agarrás la de autovectores y no la usás para nada, pero no te molesta, está ahí. Si vos querés los autovectores, bueno, la autovalores la dejas de lado. O si necesitas las dos, usas las dos, depende de lo que vos quieras hacer. La función te devuelve todo y vos, el usuario, lo usa como quiera. Ok, perfecto. Entonces, si en la guía me dice hacer una función con tal y tal parámetro y que te devuelva tal cosa, si yo le agrego parámetros que me devuelva no está mal, porque, por ejemplo, había un ejercicio que te Por pedía, ejemplo, vamos a uno concreto. había un ejercicio que te pedía darle los valores de X y de Y y que te devuelva la recta, a ver, espérame. El 12. No, me parece que era de los primeros. El 3. Implementar una función que reciba 2 vectores de datos X e Y y devuelva la recta de regresión lineal. Bueno, ese te pide que vuelva a la recta. Si vos para otro necesitas poder toquetear los coeficientes, entonces armate, o dos opciones, o armás otra función que te devuelva los coeficientes, o, no, como te decía antes, una vez que ya hiciste el 3, lo puedes Modificar. cambiar para que te devuelva el polinomio y otra cosa. Perfecto, buenísimo. Gracias. Bueno. ¿Algún otro comentario o pregunta al respecto? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, los dejo. ¿Yo te puedo hacer una consulta? Sí, claro. El ejercicio 8 lo podríamos hacer, porque no lo que me cuesta es calcular el error. Eso es lo que me cuesta. El 8 de las 5. Sí. Sí. Bueno, voy a abrir otro porque esto está todo. Un segundo. Ahí está. Bueno, entonces import lib. Bueno, ahora el ejercicio 8. Entonces empieza con, vamos, ítem por ítem. Entonces, primero el enunciado. Dice, de 1981 hasta 1984 se estimó una población de conejos en una isla y se obtuvieron los datos. 4 datos. Se espera que los datos se ajusten a una función exponencial de la forma n de t igual e elevado a la at más b. Entonces, usar el método de mínimos cuadrados para hacer este ajuste y calcular el error cometido. Entonces, en el ítem A, que es así, cuadrados mínimos en su versión más ingenua, lo que decimos es como que si... Bueno, tengo que dejar... ¿Ustedes ven si yo estoy compartiendo? Ya les pregunté esto, pero nunca me acuerdo. ¿Pueden ver ahí lo que escribo mientras yo comparto o tengo que dejar de compartir? Hay que darle doble clic, pero sí se puede. Bueno, muy bien. Este sería el X0, este sería el X1, este sería el X2, y este sería el X3. Y bueno, después tengo acá los datos. Este sería el I0, este sería el I1, este sería el I2, este sería el I3. Y uno espera que I sub I
Perdón, acá ya habla de test, así que le vamos a poner test a las variables. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo. Ahí está. Lo que esto espera es que I sub i se parezca a E a la A por TI más B. ¿Está bien? Bueno, entonces, si I sub i se parece a esto, lo que hacemos es un cambio de variable y decimos, bueno, llamo ZI al logaritmo de I sub i. Y entonces, si I sub i se parece a esto, entonces el logaritmo de I sub i se tiene que parecer a TI más B. ¿Está bien? Y entonces, si ZI se parece a esto, busco el A y el B mejor para cuadrados mínimos, así, sin más cuidado. Entonces, ¿y quién va a ser el error? El error es siempre la suma de d igual a 0 hasta 3 de lo que yo le estoy pifiando, o sea, de I sub i menos E a la A TI más B al cuadrado para el A y el B que calculé. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Este es el plan, hacer esto. Bueno, entonces, perdón. Consulta, para hacer ese error, ¿tengo que definir una función? ¿Sí o sí o no? ¿Cómo definir la función? Ahora lo vamos a hacer. Entonces, bueno, entonces digo que mi vector T es un array que tiene estos valores, 1981, 19... Podría hacer linspace, qué sé yo, pero por 4 valores es medio lo mismo. Y tiene las cantidades de conejos. Muy bien. Bueno, entonces yo dije que íbamos a llamar. Hasta acá lo pongo. Bueno, entonces para la parte A dijimos que lo que hacíamos era llamar Z el logaritmo de I y ahora hacer cuadrados mínimos común, así sin pensar mucho más. Entonces digo que P o C es polyfit. Esta tabla, para estos valores de T, yo quiero que se parezcan a estos Z y le pongo grado 1 para que me dé una recta. O sea, algo de grado menor o igual a 1. O sea, que o viene una constante o viene una recta. O sea, un polinomio de grado 0 o un polinomio de grado 1. Entonces, pongo así. Y después le digo que P es np.poly1 de C para pasarlo a polinomio. Disculpa, ese polyfit es lo mismo que armar el A y la transpuesta. Armar la matriz A, que yo. Sí. Cuando lo que querés es un polinomio, ya tenés un comando en Python que te hace todo eso, que es polyfit. Bien, entonces pongo esto y bueno, entonces ahora digo que las aproximaciones que yo obtengo es esto, ¿no? Es exponenciar, o sea, agarrar mis t's, mis tiempos, hacerles el polinomio, que sería el AT más B, y a eso hacerle E a la ESO. Entonces esas serían las aproximaciones que yo tengo. Vamos a graficar qué tenemos hasta ahora. Entonces sería plot de I. Vamos a ponerlo en rojo. Un asterisco rojo y plot T, I asterisco en un asterisco azul. Bueno, ahí están como las aproximaciones que yo... Los rojos eran la tabla que me dieron, y bueno, haciendo cuadrados mínimos y lo mejor posible, conseguí los azules. Que ven, le pasa cerca, más o menos.
¿Está bien? También yo puedo estar interesado en graficar la función, porque en general uno para qué hace estas cosas. Bueno, para estos tiempos yo ya conozco la medición, o sea que yo para estos tiempos no necesito un valor aproximado a una medición que ya conozco, y mejor que esa medición no va a haber. Esa medición es la que surgió de la observación. Lo que pasa es que yo quiero extrapolar a cantidades en tiempos desconocidos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuántos conejos va a haber en 1985? ¿Cuántos conejos había en 1981 y medio? No sé, en la mitad del tiempo entre la medición del 81 y la medición del 82. O sea, ese es el objetivo, ¿no? O sea, no volver a obtener valores en los tiempos que yo observé que sean un poquito peor, porque no son los valores observados, sino obtener estimaciones de los tiempos en los que yo no observo. Entonces, para hacer eso, lo que nos interesaría sería graficar la curva, de lo que sería la curva. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es una malla, de malla igual mp space, que empiece un poquito antes, que termine un poquito después, no sé, con 100 puntos, y bueno, y asterisco malla, que sea esto en malla. Y entonces ahora imprimo malla contra y asterisco malla. Upa. En azul, ahí está. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, y ahora lo que me pide es el error. Entonces tengo que hacer esta cosa que está acá. Entonces este error es la norma 2 del vector i menos el i asterisco al cuadrado, ¿no? Que es la suma de las restas coordenada a coordenada elevada al cuadrado. Entonces, o sea, la suma del error en cada una de las mediciones. Entonces, el vector i va a tener las coordenadas i0, i1, i2 y 3. Y el i asterisco va a tener estos para el a y el b que calculé yo. Entonces hacemos error igual np lineal.norm de i menos i asterisco. Al cuadrado. Me dijeron que el otro día que podía no poner la norma 2, no ponerle el 2 y que si yo no le ponía, tomaba el error 2. Vamos a ver si da lo mismo. Sí, da lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, esto a gusto del consumidor. Lo pueden poner o lo pueden no poner. Bueno, Disculpa, entonces, ¿podrías decir sí. a qué llamaste i asterisco? Sí, y asterisco es esto que está acá. ¿Ves? Yo tomé el logaritmo, hice la aproximación de cuadrados mínimos de llamar, buscar los coeficientes de la recta, buscar los A y B, acá, buscar los A y B para que los valores de Z sean lo más, digamos, para aproximar los valores de Z con una función de la pinta A por T más B en el sentido de cuadrados mínimos. ¿Está bien? Entonces ahí obtengo un A y un B, que son para estos Z el mejor A y B que vas a conseguir en cuadrados mínimos. Entonces, si vos querés minimizar la suma de Z y, si vos querés buscar el mínimo de esto, ¿sí? El mínimo del error medido de esta manera, que le vamos a poner error moño, porque no es exactamente el error. El error para nosotros es esta cuenta, ¿no? Es cuánto le pifió el modelo que yo encontré a los datos de la tabla. No tengo derecho a decir que yo voy a medir el error de otra manera, porque el error es esto. ¿Está bien? Pero si lo que decía, siguiendo esta idea de que si i sub i se tienen que parecer a esto, entonces el logaritmo de i sub i, que es z i, se tiene que parecer a esto,
y busco minimizar este error, entonces acá estoy haciendo cuadrados mínimos común para el vector de los zetas, el vector de los logaritmos, busco el mejor A y B, y una vez que yo ya tengo ese mejor A y B, lo meto en esta formulita, E a la A por TI más B. Entonces, para los TI de la tabla, para T0, T1, T2, T3 y T4, me fijo cuánto dio esto. Y esto es el I asterisco I. O sea, el vector I asterisco tiene lo que hubiera dado en las predicciones en los tiempos que yo usé para armar la predicción. ¿Se entiende? ¿Y eso lo restás con los sí originales o los modificados? Los I de la observación, hago, el error es el I de la observación menos el I que hubieran pronosticado mi A y B para estos tiempos. Esto es por cuánto le pifió, ¿no? O sea, yo quería que me da que hay 2.960 conejos, pero me dio 2.954. Bueno, entonces se lo resto, me da 6, mi error fue 6, y lo sumo al cuadrado, eso para cada coordenada hago la diferencia al cuadrado. ¿Está bien? Esa es mi medición del error. La suma de los cuadrados de cuánto le pifió en cada uno de los valores. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, el ítem A ya está. ¿Estamos bien? Disculpa, ¿podrías mostrar la parte donde hiciste el error en el Python? Ahí, ¿se ve? Sí, gracias. Bueno, ahora vamos al otro, cuando es generalizado. Entonces, cuando es generalizado es con pesos, ¿está bien? ¿Y quiénes son los pesos? Bueno, dame un segundo. Voy a abrir el... Ajá, perdón. Perdón, no. Bueno, en cuadrados mínimos generalizados yo hago un cambio de variable, que es z logaritmo de i. Y entonces, en este caso, sabíamos que el error que es esto, te recuerdo, z es h de i, que es logaritmo natural de i. ¿Está bien? Bueno, entonces en este caso, esto es lo mismo que la suma de igual 0 hasta 3 de, si z es el logaritmo de i, entonces i es e a la zi. ¿Está bien? Y esto es igual, y esto se parece, cuanto más cerca estén los ATI más B de ZI, esto se parece a la suma de igual 0 hasta 3 de I sub I cuadrado por ZI menos ATI más B al cuadrado. ¿Está bien? ¿De dónde salen estos pesitos W sub I? Gabriela explicó una fórmula en su teórica cuando hizo el cambio de variable, que es que si Z es H de I, el peso W sub I es 1 sobre H' de I sub I
al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, z es el logaritmo de i, esto es h de i, h' de i es 1 sobre i, y entonces cuando hago, me queda 1 sobre h' de i, o sea, me queda 1 sobre i, y todo esto al cuadrado. Y esto es i sub i cuadrado. O sea, este pesito lo armamos así. Si z es un h de i, tengo que hacer 1 sobre h' de i al cuadrado. En este ejemplo, en que z es logaritmo de i, o sea que mi función h es mi función logaritmo, estos pesos dan que el wi es i sub i cuadrado. ¿Esto se entiende? Sí, y eso va cambiando según la función, ¿no? Sí, según el cambio de variable que haga. En este ejemplo me dieron que el modelo era exponencial, así que había mucho para elegir, digamos. Esta parte yo no la tenía que decidir. El modelo es exponencial, bueno, entonces hago el cambio de variable que tengo que hacer y pongo el peso que tengo que poner, que se calcula de esta manera. ¿Entiende? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta. Entonces, el vector de W va a ser el vector de pesos. Entonces le digo que es el vector I, lo que tenga la I al cuadrado, ¿no? Porque los pesos son los I cuadrados. Ahora, la matriz es la matriz diagonal que tiene a W. A ver, vamos a ponerle solamente para ver si vamos bien. Pongo print W y ahí está. Tengo la matriz diagonal que tiene a W. Bueno, ahora sigo así. Tengo que agarrarme la matriz A. La matriz A tiene en NP, se la voy a dar por columnas. Primero quiero darle un vector de, acá tengo 4 datos en mi tabla, entonces le voy a dar un vector de 4 datos, de 4 veces el valor 1, y después le voy a poner el vector de los t. Ahora vamos a pedirle que imprima A para ver si vamos bien. Acá, imprima. Ahí está. Tengo unos, ¿ven? La matriz A tiene unos y los t. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora, tengo que armarme la matriz M, que es una matriz traspuesta de A, sí, de A, por la matriz de los pesos, por la matriz de A, por la matriz A, y el vector de resultados, lo voy a llamar B corta, que es la transpuesta de A, por el vector de los pesos, por lo que yo quiero que dé, o sea, los resultados que yo estoy tratando de aproximar, que es el vector de los z. ¿Sí? Y entonces ahora llamo C al vector de coeficientes de resolver este sistema. Vamos a ver cómo vemos hasta acá. Si yo le pongo print C, me dice, bueno, los mejores, o sea, el término independiente, que acá es de larga, es menos 1,28 por 10 a la 3, y el término, el que acompaña a t, el que multiplica a t, es 6,52 por 10 a la menos 1. Bueno, entonces ahora me hago el... Fíjense que me quedó al revés, ¿no? Me quedó primero acá yo armé la matriz primero con 1. Entonces tengo primero el término independiente. Si yo quiero armar un polinomio, lo tengo que dar vuelta, porque cuando yo le pongo el poli 1D, si yo le paso un vector de coeficientes y quiero que me arme el polinomio, el poli 1D entiende que están dados desde el grado más alto hasta el grado más chico. Y acá los tengo al revés. Entonces tengo que hacer un pasito que es darlos vuelta. Eso pongo C igual NP, como es flip, UD, que es upside down, C. Entonces agarra C, me lo da vuelta y lo vuelve a escribir en el vector C. O sea que yo sobreescribí en la variable C. O sea que el vector en este orden lo di vuelta y ya me quedó dado vuelta. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí.
Perdón, le voy a cambiar el nombre a esta variable, que se le voy a poner C2 en vez de C, porque C era el vector de coeficientes de cuando hice cuadrado mínimos normal. Por las dudas que quiera, o sea, que no quiera perder el otro valor, le voy a poner C2. Igual lo tendría que volver a correr porque acá ya lo corrí. Así que este ya lo perdí. Bueno, no importa. Bueno, ahí está, volví a correr todo. O sea, ahora se llama C2 los coeficientes mínimos. Bueno, y entonces lo que me armo es, ahora el P2 le voy a poner np.polígono D de C2. Y bueno, en el mismo tema ya que tenía antes, voy a graficar la curva nueva. Vamos a ponerle I a malla 2 igual la exponenciación de T2 del polinomio nuevo evaluado ante malla. Y ahora vamos a graficar. PLT plot. Bueno. Ahí está. Bueno, en realidad la gracia es graficar juntos los dos, porque si no, uno ve un gráfico, después otro gráfico y después no tiene idea. Es más, graficar juntos los dos, junto con el TI. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ponerle colores fijos para no tener que poner el legend. Vamos a ponerle este en azul, el que hicimos con cuadrados mínimos generalizados, que debería dar mejor. Y en rojo el otro. Y esto vamos a poner en verde. Ahí está. Bueno, entonces ahí no sé, el verdecito, por ejemplo, o sea, el azul es el que supuestamente da mejor. Y vemos que da mejor en el último, acá medio que los dos dieron iguales, acá dio mejor y acá dio peor. Pero, bueno, y ahora calculemos el error, ¿no? Porque es o sea, esto del gráfico es para observarlo visualmente, pero la verdad de cuál de los dos métodos es mejor, lo hago mirando el error. Entonces, me tengo que armar el vector I asterisco 2, que es lo que tiene para el B, para el nuevo polinomio, la predicción que me hubiera dado. Así que bueno, esto yo lo voy a borrar. Y asterisco 2 igual npx de p2 de t. O sea, para el nuevo polinomio, me fijo cuánto da. Y entonces digo error 2 igual np final norm de i menos just y asterisco 2 al cuadrado y que no le gustó norm. Ahí está. Entonces print error 2. Bueno, me dio más chico, vamos a imprimir el otro, el error que habíamos calculado antes. El error nuevo es más chico que el error viejo. Fíjense que el error da grande, pero da grande porque son números relativamente grandes. O sea, digamos, si yo le quiero aproximar a 0,1, a 0,2, qué sé yo, el error es... el error relativo, acá no lo estamos cuantificando bien, pero el error relativo es cuánto le pifio dividido la cantidad para que yo quiero aproximar, ¿no? Porque no es lo mismo pifiarle en 1 a algo que vale 1.000.000 que pifiarle en 1 a algo que vale 0,1. Entonces, esto es muy impreciso lo que estoy diciendo, pero quiero dejarles una idea que el error da grande y eso parece como que al final es todo retrucho. Pero si miran las curvas ven que ajusta bien. Y eso es porque si bien el error es grande, yo estoy tratando de ajustar números muy grandes. Entonces, ¿no? Como 20.000, qué sé yo. Entonces, finalmente este error no es tan grande comparativamente. Bueno, Gracias. ¿se entiende esto? ¿Qué opinan? Sí,
Y con respecto a esto último, hay una manera de, me imagino que sí, o sea, de normalizar el error para que no me importe la magnitud de los valores. O... Sí, sí, pero es complicado. La manera de decir eso elegante es cae fuera del programa de la máquina. Pero si fuera un solo dato es fácil, porque haces, digamos, error dividido, el error relativo se llama, es el error dividido el valor que vos querías ajustar. Cuando son vectores de datos, tenés que hacer la norma 2 del error dividido la norma 2 de los datos. A ver, hagamos esa cuenta, solo para ver. Entonces sería error 2. Y en realidad ahí, para que la cuenta sea representativa, error 2 no, vamos a ponerle error rel igual np inal i menos y asterisco 2 dividido, me olvidé el nombre. Dividido np linal, la norma de i, o sea, de los datos que estoy mirando. Y a ver, print error rel. Ahí está, 0,04. Como que es cuánto le pifié, pero dividido la norma de lo que yo quería aproximar. Como el vector que yo quiero aproximar tiene una norma muy grande. Entonces, la norma del error no es tan grande, es 0,04 de la norma. Sería un error del 5%. ¿Se ve? Sí, sí. Muy bien. Daniel, perdón, yo tenía una duda acerca del punto 9, que también había que sacar el error como para saber cuánto tenía que dar para ver si lo hice bien, porque te había preguntado la semana pasada del 10, pero el 9 es como que también hay que dividir creo que por 1 y medio que me confundió. Sí. Perdón, ¿y cuál es tu pregunta? ¿Es cuánto da Sí, o...? sí, ¿cuánto da como para saber si te lo tengo que preguntar o si lo entendí? Sí, ya te digo. Dame un segundo. El 9. ¿Me Sí, dijiste? sí, 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 el 9. El error primero, cuando haces cuadrados mínimos así común, es 2,722 por 10 a la menos 5. Y cuando haces cuadrados mínimos generalizados es 1,375 por 10 a la menos 5. Ah, listo, bárbaro, entonces sí me había dado bien. ¿Salió Gracias. bien? Bueno, buenísimo. Es muy parecido a este. Cambian quiénes son los pesos cuando haces el... Bueno, cambia también obviamente que en vez de tomar Sí, sí, es logaritmo, que tomas unos sobres. Sí. este tenía como exponencial elevado al polinomio y este era creo que 1 dividido el polinomio. 1 sobre el polinomio. Entonces, Sí, sí. claro, que quería ver si lo había entendido o si cualquiera. Gracias. Eh, Daniel, sí. ¿podríamos ver el ejercicio 15? No sé si alguien tiene un ejercicio antes del 15 porque es el último de la práctica. Bueno, vamos con el 15, después cualquier cosa. Volvemos. Bueno, dale. Bueno, entonces, perdón. Entonces el 15 es, ¿cómo es? Infantes, encuentro, graficar, perdón, del 15, ¿alguna parte en particular o todo? Si lo podemos ver todo, mejor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces primero hay que poner el paquete este para leer datos. Pandas APD. Ahí está. Bueno, entonces ahora tengo que leer el archivo, que para que lo tengo que poner, no sé si lo tengo en el directorio adecuado. Dame un segundo. ¿Esto en qué directorio está?
Perdón, ahí va. Bueno, a ver, ahí sí me imaginé. Decime sí. Ahí yo llamé datos 15 al coso y voy a llamar datos 15 NP cuando lo paso a NumPy. Perfecto. A ver. O sea que a partir, o sea, acá ya hice la parte de lectura de datos y acá me quedó una matriz. ¿Está bien? Ok. Bueno, muy bien. ¿Y cómo seguía? O sea, que, hasta acá hicimos la lectura de datos. Bueno, ¿qué me pedía? Graficar. Perímetro cefálico, X1 es edad gestacional y X2 es peso al nacer. Y esto estaba en algunas columnas, ¿no? Si uno entraba al archivo, veía a qué columna correspondía a cada cosa, si no me equivoco. ¿Está bien? Si ustedes entran al archivo este, infantes con bajo peso al nacer, .txt, o sea, esto es algo que hacen fuera de Python. Cada columna tiene un título. El primero es head circ, que supongo que es el perímetro cefálico. Después dice length, que es longitud. Gest age, edad gestacional. Y esas son las tres cosas que entraban en juego en el problema, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dejé de compartir yo? Sí. Sí, igual sí son esas las variables. Igualmente, yo particularmente lo que hice fue imprimir la tabla de datos antes de pasarla a NumPy y ahí ya te tira los títulos del Perfecto, perfecto. cuadro, por si a alguien le sirve. Muy bien. Bueno, entonces quedamos que eran las columnas. ¿Cuál era el perímetro cefálico? Era la primera columna, ¿no? Vamos a llamar I a la primera columna. O sea, I igual datos 15 NP, todas las filas y la columna 0, que es la primera columna. ¿Está bien? Y después X1 es datos 15 NP. X1 es edad gestacional, y edad gestacional era la columna 3. La columna 3, que tengo que ponerle el lugar 2. ¿Está bien? ¿Entiende esto? Sí, perfecto. Bueno, tengo tantas ventanas abiertas mucho. Y X2, que cada vez que cambio de ventana para ver algo, después no se oculta un poco. Es el peso al nacer. ¿Y esto qué era? Peso al nacer es la columna 4, que dice birth WT, supongo que es weight. Y entonces acá tengo que ponerle 3. Ahí está, ahí tengo todos los datos. Y X1 y X2 ya lo tengo en datos, en vectores. Bueno, entonces el coso A, el ítem A es graficar X1 versus Y y X2 versus Y. Entonces eso le pongo scatter. Scatter es cuando quiero hacer puntitos y es lo mismo que ponerle plot e indicarle que no me una, sino que me da puntitos. ¿Está bien? Acá están la edad gestacional contra el perímetro cefálico, como que más o menos se ve que hay ahí como una nube, una recta diagonal que lo atraviesa por el medio. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? No cubre todo el cuadradito. O sea, como que hay una relación entre edad gestacional y perímetro cefálico. Y bueno, después el otro
gráfico que tengo que hacer es x2y, I mayúscula, perdón. Y mayúscula, y acá estoy haciendo peso al nacer contra perímetro cefálico, y también se ve que hay una relación, ¿no? No es totalmente independiente el peso, que es razonable, ¿no? Como que cuanto más grande es el bebé, es todo más grande. Pesa más, tiene más grande la cabeza, no es que le crece desproporcionadamente, o acá eventualmente se ven algunos puntitos fuera, que imagino yo que son casos problemáticos o fuera de lo estándar. Pero bueno, el gráfico es ese. El inciso A, ¿está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, hasta ahí va perfecto. Bueno, el B. Plantear un modelo de regresión lineal para predecir el perímetro cefálico del bebé en función de su edad gestacional. Calcular el error cometido. O sea, esto es hacer cuadrados mínimos para hacer el perímetro en función de la edad gestacional, que era el X1. O sea, quiero hacer cuadrados mínimos con una tabla de datos gigante que tiene los X1 y los Y. Es simplemente eso. Entonces hacemos... Sería hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero poniendo X al X1 e Y a este dato Y, pero no Sí. cambiaría nada, ¿no? Nada. Entonces, eso para la parte B. Vamos a hacerlo, entonces sería, vamos a llamar P, o no C, para que np.polyfit x1y con un polinomio de grado 1, P igual poli 1D de x1, no, de C. Y entonces ahora hagamos, perdón, volvamos a hacer este gráfico, el de pattern. X1y, pero ahora grafiquemos también esta recta que supuestamente aproxima. Entonces, vamos a hacer una X malla que vaya entre, no sé, entre 550, me olvidé el NP. Y, no sé, 1500 o 1550, bueno, no sé, después en todo caso lo cambiamos. 1000 puntos y malla igual P de X malla. Acá estoy viendo que en poli 1D me olvidé el NP. Y que plote esto. Entonces, PLT plot, X malla contra Y malla. ¿Qué pasó? Algo pasó. Ah, porque qué tonto. Estos valores los puse mirando el dibujo del X2, que no. El X1 se mueve entre 24 y 34. Como vamos entre 22 y 36. ¿Me siguen o no? Sí, sí, sí. Vamos a poner otro colorcito. Ahí está. Entonces me dice como que si vos querés predecir así una estimación, el perímetro cefálico en función de la edad gestacional, que tomes esta recta y bueno, es la que mejor aproxima en el sentido de cuadrados mínimos. Por supuesto no quiere decir que para cada bebé en particular le vaya a pegar, pero es como que en promedio sería la que mejor anda. En función de los datos observados, ¿no? O sea, en función de todos estos datos que observamos en el pasado, hacemos una predicción para los niños que nacen de acá en más, y no es que cada niño nuevo se incorpora a los datos, eso es algo que se podría hacer, pero por ahora es así, bueno, esto es, con todos estos datos hacemos una predicción para siempre de ahora en más, y bueno, da que sigue esta recta, ¿no? O sea, como que, vamos a poner quién es print P, 0,78 por X más 3,914. O sea que si nacen, no sé en qué está medido en semana, si nacen la semana 30, el perímetro cefálico en centímetros va a ser 0,78 por 30 más 3,94, más 3,14. Es una predicción. ¿Está bien? Perfecto, sí. Bueno. Ahora, en el ítem C queremos incorporar el peso.
Entonces ya ahora no es simplemente no es simplemente un polyfit, porque ahora, digamos, voy a buscar un modelo que sea una constante, o sea, que sea A por 1 más otra constante por la edad gestacional más otra constante por el peso. Y en función de esas, o sea, de todo eso, quiero predecir el perímetro cefálico. Perdón, del ítem B nos olvidamos de calcular el error cometido. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer error 1 igual np-lineal.norm de lo que dieron los perímetros menos lo que da el polinomio en x1. Bueno, me dio 15,74. En realidad siempre lo estamos tomando al cuadrado del error, ¿no? Para hacer la suma de las componentes al cuadrado. El error es esta cosa acá. Bueno, ahora en el ítem C queremos mejorar el modelo, o sea, queremos predecir el perímetro cefálico, pero teniendo en cuenta, bueno, o sea, siendo más sutiles, ¿no? No todos los bebés que nacen en la misma edad van a tener el mismo perímetro cefálico. O sea, si son más gorditos, deberían tener uno puede inferir, bueno, si pesa más, no, más gorditos es incorrecto. Si pesa más, uno puede inferir que va a ser más grande y por ser más grande va a tener un perímetro cefálico mayor. Entonces, este nuevo modelo es más sutil. Bueno, ahora bien, no tengo un comando para Python para esto. Entonces me tengo que hacer yo la matriz A a mano. Bueno, pero ¿quién es la matriz A? Bueno, para empezar quiero ver cuántos datos tengo. Entonces voy a empezar preguntando el tamaño de X1. Tengo 100 datos. O sea, todos estos datos son 100 bebés. Entonces mi matriz A va a ser, se la voy a dar por columna. Entonces primero le voy a poner 100 unos. ¿Está bien? Después le voy a poner el vector X1 y después le voy a poner el vector X2. Y ahí yo estoy diciendo que voy a buscar tres constantes. La primera va a ser el término constante que multiplique al 1, o sea que va a quedar como una constante. La segunda va a ser la que me sirva para multiplicar al X1 y la tercera la que me sirva para multiplicar al X2. ¿Está bien? Pero es todo un problema de cuadrados mínimos simplemente. O sea, yo llamo M igual NP, la transpuesta de A. Acá no hay pesos, no hay ningún dato que yo le quiera dar más valor que a otro. Entonces M es A transpuesta por A. El vector de resultados B es A transpuesta por el I. Entonces ahora llamo C a las tres constantes. Y a ver, vamos a imprimir C. Entonces ahí está, bueno, me dio esto. Ahora mi vector de predicciones, lo voy a poner, no sé, Z, va a ser la primera constante por ones de 100 más la segunda constante por el vector X1 más la última constante por el vector X2. Y esta es mi Z. O sea, ahora, digamos, mis nuevas predicciones son estas. O sea, mis nuevas predicciones son que si vos me das que un bebé, si yo tengo que predecir, bueno, es medio raro acá porque para que diga, para predecir, tendría que tener datos conocidos y en la vida real no sé cuánto uno puede. Si desconoce el perímetro cefálico es porque no tiene el bebé ahí para medirlo, pero por un lado estamos suponiendo que conocemos el peso, lo cual es medio. O sea, no sé en qué contexto podríamos estar en esta situación, que conocemos el peso pero desconocemos el perímetro cefálico. Pero si nos abstraemos de esto, entonces yo digo, bueno, si a mí me dan la edad gestacional en semanas
y el peso en gramos a nacer, entonces yo contesto que yo predigo que su perímetro cefálico en centímetros va a ser 8,3 más 4,48 por 10 a la menos 1, o sea, 0,4 por la semana, por la cantidad de semanas, más 4,7 por 10 a la menos 3, o sea, 0,0047 por el peso en gramos. ¿Está bien? Y esa es la mejor estimación para el perímetro cefálico. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Yo me quedaron un par de dudas porque yo lo hice parecido, pero Sí. distinto. Y también obtuve 3 variables que no sé si son las mismas, ahí corro el programa porque se me flasheó. Hola. ¿Quién hablaba? No fue. Hola, sí, perdón. Hola, ahí estás. Sí, que son las mismas variables. O sea, me dio los mismos resultados, pero no sabía decir qué eran, o sea, esos 3 números. Me costaba verlo, o sea, no sabía cómo construir una función con esos números que obtuve. Y es C0 por 1, o sea, C0 más C1 por las semanas más C2 por el peso. Bueno, Entonces gracias. eso, no más que eso. Ahora, por ejemplo, no tenemos nada para... podríamos graficar, por ejemplo, I contra Z. Si la predicción es buena, esto debería parecerse, ¿no? Entonces vamos a hacer un... Perdón, Daniel, Disculpa, te hago una ¿eso sería como consulta. el I asterisco? ¿Cómo? Eso es como Este el I sería como el I asterisco. Sí, vamos a ponerle I asterisco. Ah, ok. Es, Sí, pues no estaba entendiendo. Gracias. sí, para ser coherentes vamos a ponerle I asterisco. Sí, muchas gracias. Disculpa, ¿se puede armar un Ah. polinomio con esos números? ¿Y qué polinomio? No, va como hiciste en el ejercicio anterior que armabas. No, porque en el ejercicio anterior yo quería hacer constante más otra constante por la edad gestacional. Eso es un polinomio lineal evaluado en la edad gestacional. Pero ahora acá no tiene sentido armar un polinomio porque no es que quiero hacer el primero más la primera constante más el segundo por x más la tercera constante por x cuadrado. O sea, no es que son los 3 coeficientes de un polinomio de grado 2. Es una constante más otra constante por una cosa más otra constante por otra cosa. ¿Se entiende? ¿Ok? Bueno, a ver si graficamos. ¿Qué le falta? No le cambié el nombre, pero no. Ahí está. Bueno, entonces acá graficamos las predicciones contra la posta y da bastante bien. O sea, hay una nube para la cual dan casi... Esta sería como que en el medio tendríamos la identidad, ¿no? Si la predicción fuera exacta, todos los puntos se tienen que ubicar sobre la diagonal, porque la coordenada que le corresponde a la predicción es exactamente igual a la coordenada del valor. Si están cerca de esa nube, quiere decir que para todos estos les dio la predicción bien, y bueno, para estos eran los casos malos, que los casos que eran extremadamente distintos, y bueno, para estos la predicción está dando mal. Abro un paréntesis para hacer un comentario. Hay una rama de la estadística, hay una rama de la estadística que se llama estadística robusta, que se basa justamente en hacer el análisis estadístico no tomando el total de los casos. Uno, según el contexto, ¿cuál anda mejor? Una vez se dice, bueno, hay casos malos. Bueno, los casos malos los tengo que considerar. Si es un caso malo, quiere decir caso muy improbable. Bueno, pero ese caso está. Entonces yo cuando considero mi estadística, obviamente no le voy a dar mucha importancia. Si es 1 en 1000, entonces le doy 1 en 1000 de importancia. Y hay otros que no. El enfoque robusto es el enfoque en el que dice, bueno, yo quiero una estadística que ande espectacular para el 99% de la gente. No me importa que para el 1% ande muy mal. No es porque seamos malos y no nos importe el 1%, es porque el 1% patológico en general es como más caótico. Entonces es difícil hacer un análisis que sea bueno para todos. Entonces nos enfocamos a hacer un análisis mejor para el 99% de la gente. Para el 1% restante, de todas maneras vamos a tener que hacer un análisis particular, no nos vamos a basar en estadísticas. Entonces, no hacemos la estadística para todos, incluyéndolo. Eso es lo que se llama robusto.
Y por ejemplo, un método robusto, que es una cosa simpática, es, por ejemplo, ¿vieron los Juegos Olímpicos cuando hacen no sé, los atletas, digamos, las disciplinas que son de puntuación, que no sé, viene a un mega super salto mortal y los jueces le ponen un puntaje? Entonces, ¿qué pasa si vos, no sé, si hay un juez corrupto ahí? O sea, si hay un juez no sé, por ejemplo, un yanqui que le pone mal puntaje a los atletas rusos, o un ruso que le pone mal puntaje a los atletas yanquis. Entonces, lo que se hace es, de todos los jueces, porque uno podría decir, bueno, tomo el promedio. Entonces, tomo el promedio, bueno, si tengo un juez malo, un juez corrupto, o un juez excesivamente, no tiene por qué ser corrupto, pero puede ser excesivamente quisquilloso, o puede ser un juez que regala nota. Entonces uno dice, bueno, no importa, porque en el promedio no se va a notar. Pero si queremos que no se note de ninguna manera, entonces el método simple, un método robusto, simple, es eliminar el mejor y el peor. Entonces vos eliminás el mejor, eliminás el peor y haces el promedio del resto. Y entonces vos, en todo caso, si vos querés corromper, tenés que corromper por lo menos 2 jueces, que es lo más difícil. Eso es, bueno, no sé por qué estoy hablando. Hablo porque soy parlanchín, pero volvamos al ejercicio 15. ¿Qué falta hacer del ejercicio 15? Perdón, el 15C no calculamos el error, ¿no? Nos faltó calcular el error. Entonces vamos a hacer error 2. Error 1, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho al cuadrado. Sí. Entonces ahora tenemos que hacer error 2 igual NP lineal norm de I menos I asterisco. Bueno, y ahora vamos a imprimir los dos errores. Bueno, entonces ven, el segundo método tiene menos error, porque es más sensible, tiene en cuenta más cosas para hacer la predicción. O sea, tenía que dar mejor. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, se entendió perfecto. Bueno, muy bien. Y después el tercero, el ítem B, parece, se podría asustar un poco, pero es muy simple. Dice, ¿cómo es? Según las constantes que obtuvimos, entonces la idea es que el peso, no, que el perímetro lo vamos a predecir. Dijimos como 8.3, redondeo un poco, ¿no? Más 0,448, vamos a poner, por multiplicado por las semanas, o sea, por la edad gestacional, más la tercera constante, que era 0,004712 multiplicado por el peso al nacer, medido en gramos, ¿no? Esto nos quedó que iba a ser nuestra predicción. Paro de compartir, cualquier cosa que vuelvo a compartir. ¿Se ve algo? Sí, ahí está. Bueno, entonces, y lo que me pregunta es, si en el modelo obtenido mantenemos constante la edad gestacional, o sea que la edad gestacional que era esto de acá, supongo que es para una edad gestacional fija, o sea que este término pasa a ser constante, dice, ¿cuántos centímetros de aumento en su perímetro cefálico en promedio se corresponde a cada incremento del peso en 10 gramos? O sea, yo voy a, digamos, una vez que esto está fijo, entonces el perímetro pasa a ser una función lineal del peso, ¿no? O sea, el perímetro cefálico es una constante que va a ser juntar todos los términos constantes, o sea, el que ya era constante más el que es constante ahora, porque estoy suponiendo que la edad gestacional se mantiene fija. Entonces el perímetro pasa a ser algo de la pinta alfa más beta por el peso, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen?
Si podés repetir, mejor. Sí, estamos suponiendo, o sea, en este modelo el perímetro es una constante más otra constante por la edad gestacional más otra constante por el peso. ¿Está bien? Eso es lo que estamos suponiendo. Luego de haber terminado el inciso C. Bueno, entonces ahora vamos al inciso D. ¿Y el inciso D qué dice? Dice, si en el modelo obtenido en el ítem anterior mantenemos constante la edad gestacional, o sea que para una edad gestacional fija, o sea, no hace falta fijarla, pero imaginemos que la fijamos en 20 semanas, 25 semanas, no sé, una fija. Entonces, si este término pasa a estar fijo, todo esto es una constante que yo puedo sumar a la otra constante anterior. Entonces, todo esto va a ser un alfa constante. ¿Sí? Y entonces, para una edad gestacional fija, el perímetro es una constante más otra constante, esta constante es esta, 0.004712 por el peso. ¿Sí? Perfecto, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces ahora dice, si en el modelo obtenido anterior mantenemos constante la edad gestacional, ¿cuántos centímetros de aumento en el perímetro cefálico en promedio se corresponden a cada incremento del peso en 10 gramos? Entonces, cuando yo tengo un peso, un cierto peso, tengo un cierto perímetro. Ahora, cuando cambio ese peso, perdón, no puedo, ahí está, por el peso más 10 gramos, ¿qué me va a dar la proyección, el pronóstico del perímetro? Me va a dar el perímetro que me daba antes más beta por 10. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces 10 gramos de incremento me dan 10 gramos de incremento en el peso, me dan 10 por beta, o sea, 0, si esto por 10 corre un lugar el 0, me da 0,04 centímetros, medio centímetro de aumento de perímetro cefálico. O sea que, independientemente de en qué valor yo esté fijando la edad gestacional, por cada 10 gramos más que pese el bebé, yo estimo que su perímetro cefálico va a aumentar en casi medio centímetro. Medio centímetro no, 0.05 centímetros. Bueno, 10 gramos no es nada, ¿no? Así que está bien que... Pero bueno, si aumentara 100 gramos, sí, serían... Por cada 100 gramos más sería... medio centímetros más de perímetro cefálico. Ok, perfecto. ¿Entendió? Esa sería entonces la respuesta, digamos. Sí. Escribir eso. Ok, genial. O sea, sería, la respuesta numérica es beta por 10, ¿no? El beta esta que me dio acá, esta constante, por 10. Que Ok, es genial. este incremento que me apareció acá. Este punto era para hacer más en papel que en Python. ¿Cómo? Este punto era para hacerlo más en papel que en Python. Sí. Bueno, o sea, en realidad yo puedo agarrar en Python, esta constante es el C2 y multiplicarla por 10 y esa es la respuesta. Pero digo, el planteo sí se entiende más en papel. ¿Entendió? O sea que estaría mal hacer cuadrados mínimos, sacarla de ahí. En el D. Sí. Sí. O sea, el cuadrados mínimos ya hiciste en la parte B y en la parte C. Y ahora en función de esos resultados, en la parte D tenés que hacer otro análisis, pero no es de vuelta un cuadrado mínimo. Ah, ok. Disculpa, profe, ¿te puedo hacer una sola consulta del ejercicio 4? Bueno. Yo no sé si hay que responder con una recta o con una cuadrática en el ejercicio 4. Porque yo hago cuadrados mínimos. No, con una cuadrática. Y me da una respuesta, una recta nada más. No me da una cuadrática en no, Python. Porque no podés hacer polyfit.
porque Polyfit es para rectas, y acá te están pidiendo cuadratas. Vos tenés que armarte la matriz que tenga un 1 en la primera columna y los t cuadrados en la segunda columna. Claro, hago así, pero me da una recta. No. Ahí te va a dar un A y un B. El B es la constante si vos pones primero los unos y después los t cuadrados, entonces la primera te va a dar dos coeficientes. El primero es el B y el segundo es el A. El B es el que va suelto y el A es el que acompaña al t cuadrado. Sí, o sea, me da los coeficientes, pero no me da escrita la función cuadrática. No sé cómo pasar con esos coeficientes a la cuadrática. Bueno, armate vos un vector nuevo que tenga, porque acá esta cuadrática lo que tiene de especial es que no tiene término lineal, entonces el coeficiente de grado 1 es 0. ¿Está bien? Sí. Entonces vos tenés que armar un vector nuevo que tenga el A, que es el de término cuadrático, después un 0 y después el B. Y eso son los coeficientes para que después puedes pasar a poli 1D. Entonces te queda A por t cuadrado más 0 por lo tendría que armar yo para que me dé una... Y la respuesta es una cuadrática. Lo que te pide acá son los coeficientes. Allá la consigna dice hallar los coeficientes de la función. O sea que si vos calculás A y B, el ejercicio está resuelto. Ah, ok, porque yo lo quería dar como una cuadrática para si lo querés dar como una cuadrática, hace eso. Y armale vos el 0 en el medio. Ponele vos el 0 en el medio. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, siendo las 2:13, supongo que todos tenemos hambre. Si no es que ustedes ya comieron aprovechando que tienen la cámara apagada. Pero bueno, nos despedimos. El lunes es feriado, así que nos vemos el miércoles que viene. ¿Está bien? Chao, Daniel, gracias. Chao, buen fin de. Nos vemos. Adiós.